Disciplinas, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las facultades exorbitantes y lo que es la doctrina de los actos propios, pero referidos al derecho administrativo. Recordemos que el derecho administrativo tiene particularidades que lo diferencian de otras ramas del derecho, como el derecho civil. ¿A qué apunta esto de facultades exorbitantes? Bueno, esto va a querer decir que el Estado, más específicamente la administración pública, va a estar dotada de un conjunto de potestades u atribuciones que le van a otorgar un lugar de privilegio, de preeminencia o de jerarquía con respecto o sobre el particular. Esto quiere decir que no van a estar en una relación igual, sino que esa relación va a ser totalmente dispar y va a ser completamente favorable hacia o a la administración pública. A esto apunta con facultades exorbitantes, es decir, se le brinda a la administración pública un conjunto de atribuciones o facultades que están muy por encima de lo que puede llegar a ocurrir en otras ramas del derecho, como en el derecho civil, entre una relación entre privados, que esto sería totalmente inadmisible. No podría pasar bajo ningún aspecto. Obviamente, si llegara a pasar una cosa así dentro del derecho civil, claramente estaríamos frente a un abuso del derecho y obviamente esto sería reclamable mediante un proceso, la demanda pertinente por daños y perjuicios. Pero en lo que es el derecho administrativo, sí se le permite al Estado el ejercicio de estas facultades exorbitantes, que era esto que les había mencionado recién. Por supuesto, esto va a tener límites porque siempre va a tener que obrar la administración dentro de un marco de legalidad, es decir, respetando el principio de legalidad que está establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Es decir, la administración pública no va a poder realizar actos que estén por fuera de lo que la ley le encomienda o la ley le manda o obliga a hacer. Esto es muy importante tener en cuenta, que obviamente va a haber límites. Entonces va a tener un poder por sobre el administrado, y una de las particularidades más importantes dentro de la administración pública y del derecho administrativo es el artículo 12 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece una presunción de legitimidad de los actos. ¿Qué quiere decir esto? Que en un principio, digamos, se va a entender que esos actos son plenamente válidos. Por lo tanto, son válidos, van a ser eficaces y van a producir sus plenos efectos jurídicos. Entonces, todo lo que emana de la administración se cree o se presume que es correcto y está bien hecho. O sea, que es decir, que ese acto no va a ser contrario a la ley. Se presume. ¿De qué manera? Iuis tantum. ¿Qué quiere decir iuis tantum? Quiere decir que se admite prueba en contrario. Pero quien va a tener que probar que ese acto contiene un vicio y por lo tanto puede ser nulo o anulable, va a ser el propio administrado. Es decir, se va a aplicar el artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial, es decir, su paralelo, ¿no?, en el derecho administrativo, que es que quien alega un hecho lo debe probar. Por lo tanto, al administrado no le va a alcanzar solamente con denunciar que ese acto presenta un vicio que lo hace nulo o anulable, sino que lo va a tener que probar, porque si no lo prueba, va a quedar firme esta presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria que establece el artículo 12 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Y esta es una diferencia muy grande con respecto a un particular, porque el acto desarrollado por un particular no se presume válido o legítimo, pero sí el acto que lleve adelante la administración pública. Esta es una de las diferencias más importantes. Entonces, resumiendo en ese sentido, el Estado no va a tener que demostrar la validez de su acto, sino que lo tiene que hacer el propio particular, a quien no le alcanza con denunciar la irregularidad del acto. Entonces, esto es muy importante, esa doble función por parte del administrado. Tiene que denunciar ese acto irregular por contener algún vicio que pueda, un vicio en ese acto administrativo. Recordemos los elementos que tenemos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que de acuerdo al tipo de vicio va a hacer que el acto sea nulo o anulable.
Bueno, después, entonces, no solamente tenemos el tema de la presunción de validez de los actos como una de las diferencias, y de aquí su relación con las facultades exorbitantes. No quiere decir esto que sean las facultades exorbitantes, sino que las facultades exorbitantes se relacionan con esta presunción de legitimidad del artículo 12 de la Ley de Procedimiento Administrativo, pero no solo eso, va a haber otra gran diferencia que tiene que ver con lo que se conoce como la doctrina de los actos propios, que se relaciona con esto de que nadie puede alegar su propia torpeza. Nadie, excepto el Estado o particularmente la administración pública, que sí lo va a poder hacer. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se va a poder autodenunciar y va a poder revocar los actos administrativos que considere irregulares. Es decir, va a poder revocar sus propios actos administrativos. Y esto lo tenemos en el artículo 17, que nos habla de revocación de actos irregulares. Entonces, el Estado puede alegar su propia torpeza, quiere decir que va a poder plantear la nulidad de su propio acto administrativo. Y esto obviamente no lo pueden hacer los particulares, como podrán ver en todos los fallos de la Corte Suprema, donde se dice que nadie puede alegar su propia torpeza. En cuanto a este tipo de actos, es importante destacar que se trata de actos voluntarios. Que es un acto voluntario? Seguramente lo hayan visto en civil, pero quien no estudie derecho, hablamos de acto voluntario cuando se trata de aquel que contiene tres elementos. Intención, es decir, que se quiere hacer. Libertad, entendida como ausencia de todo tipo de presión o coacción externa, es decir, nadie me está obligando o diciendo que lo tengo que hacer, sino que yo mismo elijo hacerlo. Y discernimiento como esa capacidad de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Si falta uno de esos tres elementos, el acto nunca va a ser voluntario. Entonces el acto tiene que ser voluntario y a sabiendas, es decir, que la persona tiene que saber que lo está haciendo, conocer y saber sobre su acto. En este caso apuntamos específicamente a la administración pública, y con esto tiene que ver esta famosa doctrina de los actos propios. Es decir, que uno realiza un acto para mostrar a futuro una determinada acción, que es lo que busca hacer con ese acto a futuro. Y aquí entra en juego algo que es muy importante, que tiene que ver con el principio de confianza, y apunta a que la administración no podría modificar algún acto así en forma abrupta. Esto tendría que hacerlo dentro de determinados límites, que tienen que ver con lo que se llama bloque de legalidad o juricidad, que es dentro de donde, digamos, el parámetro o dentro de la zona en la cual se tiene que mover la administración pública. Y, por supuesto, a diferencia de los particulares, va a tener una finalidad ética o moral que apunta a la moral y las buenas costumbres. Entonces, en la administración pública no puede mentir. Ahora, ¿qué quiere decir que en realidad no? Que esto quiere decir que un particular puede mentir, y en realidad tampoco, porque podría incurrir, por ejemplo, en un falso testimonio o en lo que es una falsa denuncia, ¿no? Si hablamos en el ámbito del derecho penal. Pero en líneas generales hay otra tolerancia con respecto al particular, que podría llegar a faltar a la verdad para conseguir algún beneficio o en un juicio, algo que bajo ningún concepto o parámetro podría llegar a ser la administración pública. Algo que es muy importante es que no se va a poder alegar la existencia de un derecho originado en un acto ilegítimo del Estado. Entonces, si un acto, por ejemplo, si una persona es nombrada por un acto jurídico de la administración, pero ese acto presenta un vicio en la causa, el objeto o algún elemento del acto administrativo que lo haga nulo o anulable, no va a poder ampararse esa persona beneficiada en ese acto particular por parte del Estado. Esto es algo muy importante y que se debe tener en cuenta. Otra diferencia tiene que ver con los contratos administrativos. Aquí, ¿qué va a pasar? Una de las partes del contrato administrativo es el Estado, la administración pública nacional. Entonces ahí está la diferencia entre un contrato propiamente dicho, como estaba definido en el antiguo 1197, como un acuerdo de voluntades entre dos personas. Aquí en realidad como que le queda grande la palabra contrato, porque en realidad la administración pública fija todo y establece las condiciones.
Y esto hace justamente o se relaciona con estas facultades exorbitantes que también van a estar presentes en los contratos administrativos. ¿Cuál va a ser la diferencia entre un contrato administrativo y un contrato administrativo en general? La diferencia va a ser que la administración pública va a poder modificar en forma unilateral las condiciones o las cláusulas que estén predispuestas. En cambio, un particular no lo podría hacer, porque si así lo hiciera, la otra parte tranquilamente podría rescindir el contrato o podría demandar judicialmente su cumplimiento y pedir la correspondiente indemnización por todos los daños y perjuicios que le haya ocasionado. Esto no sucede dentro del ámbito del Estado. Importante destacarlo. Las facultades del Estado van a ser irrenunciables. Esto quiere decir que no las va a poder dejar de lado, no va a poder decir no ejerzo estas facultades exorbitantes. Lo tendrá que hacer sí o sí. Y esta es una característica que es muy importante. También es importante destacar que esta frase que se suena mucho en la vida cotidiana y en el derecho, del famoso el que calla otorga, bueno, no aplicaría para la administración pública. ¿Por qué? Porque el artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos, tiene un video hecho en el canal sobre esto, que refiere al silencio o ambigüedad en la administración, establece que si la administración no se pronuncia al respecto sobre un determinado tema que se deba pronunciar, esto no puede ser interpretado como una aceptación, como sí sucedería con los particulares. Por ejemplo, tenemos en la Ley de Contrato de Trabajo que el silencio del empleador le genera una presunción en su contra, pero no el silencio del trabajador. Esto lo tienen los artículos 57 y 58 de la Ley de Contrato de Trabajo. Aquí, en la administración pública, el silencio de la administración no se puede tomar como aceptación y esto, por supuesto, no va a generar ningún tipo de consecuencias para la administración pública, como así generaría obviamente en los particulares. Entonces, destacar, haciendo un resumen, primero, presunción de legitimidad, artículo 12 y fuerza ejecutoria. En segundo lugar, el Estado sí puede alegar su propia torpeza, la famosa doctrina de los actos propios. En tercer lugar, en materia de contratos, el Estado sí va a poder modificar en forma unilateral las cláusulas predispuestas dentro de ciertos límites. Y como cuarto punto, el silencio o ambigüedad de la administración no va a poder ser tomado como aceptación y esto no va a generar ningún tipo de consecuencias para la administración pública. Después, por otro lado, tenemos algo muy importante que tiene que ver con las facultades regladas y discrecionales. Reglada va a querer decir que va a estar dispuesta o previamente estipulada en una norma, mientras que en la discrecional se le va a brindar, si se quiere, una especie de derecho de opción a la administración para que elija entre 2 o 3 supuestos. Va a poder optar entre 2 o 3 posibilidades. De esta manera estaría ejerciendo un derecho de opción. Que sea discrecional quiere decir que queda al arbitrio o decisión, pero dentro de determinados límites legales, obviamente. Esto, en cuanto a la facultad discrecional, no hay que confundirlo con arbitrariedad. Cuando hablamos de arbitrariedad, hablamos de algo que no es razonable, que no se ajusta a derecho, que está dotado de una ilegalidad manifiesta y que tiene un defecto formal en su fundamentación, algo que no ocurre. Por lo tanto, no hay que confundirlo con la doctrina de la arbitrariedad. Discrecional y arbitrariedad a veces se utilizan como sinónimos, pero en realidad lo cierto es que no son lo mismo, así que atención con esto. Dentro de la arbitrariedad podemos distinguir dos supuestos. Tenemos por un lado el abuso de poder y por otro lado la desviación de poder. Cuando hablamos de abuso de poder quiere decir que ese órgano o ese funcionario solicita o exige, por ejemplo, a un administrado, algo que no puede hacerlo porque excede sus facultades. Es decir, que no está capacitado, no tiene las atribuciones para obligar o ejercer determinado acto, obligando al administrado a cumplirlo. Eso sería abuso de poder. Entonces, se parte de una ilicitud, si se quiere, en este sentido. Mientras que en la desviación de poder partimos de una licitud. El tema es que estaríamos frente a una simulación, o algo que podría ser una simulación, porque si bien se tiene competencia para realizar tal acto, se encubre o se aparenta
que esto se hace con un bien común o para satisfacer el interés general y en realidad no se está haciendo con ese fin, sino que se está haciendo con un fin personal, egoísta. Es decir, puede ser que se beneficie a uno mismo, o sea, actúo en mi propio beneficio, en un beneficio personal, actúo para beneficiar a un tercero, o puede ser, y este es el supuesto que por ahí cuesta más entender, actúo con la finalidad de beneficiar a la propia administración pública. Esto, bueno, por ahí cuesta un poco creerlo, pero lo cierto es que la administración pública solamente puede perseguir un interés general y buscar el bien común, no puede perseguir un bien particular. Entonces, ¿para qué? ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, se hace de una manera en la que si no se hiciera se perjudicaría a la administración. Entonces, para no perjudicar a la propia administración, actúo de una manera en la que la termino beneficiando. Recordemos que la administración pública no tiene un interés propio y no va a perseguir ningún tipo de beneficio propio. A esto apunta con actuar para beneficiar a la administración. Por ejemplo, si se calculara mal un haber y con tal de no perjudicar a la administración, se dejara así como está. Ese podría ser un ejemplo que se podría acercar a este supuesto. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video acerca de facultades exorbitantes y doctrina de los actos propios dentro de la administración. Un saludo grande y nos vemos en un próximo video.